Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Estamos desarrollando el capítulo número 5 que trata de bases numéricas. Dentro de ese capítulo número 5 vamos a ver el segundo módulo, que es el módulo número 29. Ese módulo número 29 nos enseña cómo se suma y cómo se multiplica en diferentes bases. Vamos a ver que la forma de sumar y multiplicar en bases diferentes a la base 10 es muy similar, es análoga a cómo se suma y se multiplica en base 10. Entonces vamos a ver el módulo 29. Como les digo, se va a tratar de lo que es la suma y lo que es la multiplicación. Vamos a ver los contenidos de ese módulo. Primero, suma y multiplicación. Segundo, este algoritmo que se va a llamar algoritmo de cambio de base. En realidad este algoritmo se va a llamar algoritmo de división por la base. Se le conoce por ese nombre, algoritmo de división por la base. Con este algoritmo se va a poder cambiar de base 10 a cualquier otra base. Números enteros. Bueno, vamos a ver cuáles serían los objetivos que persigue el módulo. El módulo persigue los siguientes objetivos. Definir la forma como se suma y se multiplica en cualquier base. Segundo, definir el algoritmo de cambio de base. Este algoritmo, como les digo, se va a llamar el algoritmo de división por la base y va a permitir pasar de base 10 a cualquier otra base. Para pasar de cualquier otra base a base 10 se va a usar la expansión polinomial. Hay que aclarar, como les decía en el módulo anterior, que por ahora nos vamos a limitar a cambios de base de números enteros. En módulos posteriores ya veremos en general números reales. Sigamos. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de responder cualquier estudiante al terminar de estudiar este módulo serían las siguientes. Primero, ¿qué es el algoritmo de cambio de base? Segundo, ¿cómo se suma en bases diferentes de la base 10? Y tercero, ¿cómo se multiplica en cualquier base? El mapa conceptual de este módulo consiste en lo siguiente. Vamos a ver en general algoritmos para qué. Para sumar, multiplicar y para cambio de bases en diferentes bases. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de este módulo. Vamos a decir que en este módulo se estudia el modo de sumar y multiplicar en bases diferentes de la base 10. Se va a observar que el proceso es análogo al proceso seguido en base 10. Es más preciso decir que el proceso es análogo a decir que el proceso es similar. Se estudia también el algoritmo de cambio de base. Yo les decía que se conoce mucho como división por la base. Bueno, vamos a ver cómo se suma y se multiplica. Veamos ahora cómo se suma y se multiplica en cualquier sistema numérico, lo que es lo mismo en cualquier base. El proceso es exactamente igual a lo que se hace en notación decimal, pero teniendo en cuenta que el acarreo, o como decía uno en la escuela, lo que lleva, ocurre cada vez que el resultado de sumar dos dígitos de una columna excede o es igual a la base, a la cual están referidos los números. Como por ejemplo, vamos a sumar 1, 2, 4 en base 10 y 4, 1, 7 en base 10, pero en el sistema 3. Es decir, 124 en base 10 y 4, 17 en base 10, pero vamos a hacerlo en el sistema en base 3. Vamos a utilizar el presentador visual para hacer esa suma. Vamos a sumarla, pero utilizando la base 3 y después pasamos a base 10. Veamos. Vamos a sumar 1, 2, 4 en base 10 con 4, 1, 7 en base 10, pero los vamos a referir al sistema de base 3 y vamos a sumar en base 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir estos dos números en base 3. Primero, escribamos el 1, el 124 en base 10, escribámoslos a base 3. Se puede demostrar que este número es 1, 1, 1, 2, 1 en base 3. Y el 417 en base 10 no es más que 1, 2, 0, 1, 1, 0 en base 3. Bueno, vamos a sumarlos. Vamos a sumarlos, pero en base 3.
Vamos a sumarlos en base 3. Entonces escribimos el primer número. 1, 1, 1, 2, 1. Estoy sumando en base 3. Y aquí sería 1, 2, 0, 1, 1, 0. Estoy sumando en base 3. Hacemos la suma normal, sabiendo que hay acarreo. Acuerden que en base 3 los dígitos utilizados son 0, 1 y 2. Y vamos a tener en cuenta que en base 3, el número 3 es 1, 0 en base 3. Por ejemplo, el número 4 en base 3 sería 1, 1. Y vamos a tener en cuenta eso para cuando pasemos la base. Entonces vamos a decir 1 más 0 da 1, no sobrepasa la base. 2 más 1, 3 en base 10. Pero ese 3 en base 10 equivale a 1, 0 en base 3. O sea, pongo el 0 y acarreo 1. Aquí señalo el acarreo. Es bueno mostrarlo así como se lo enseñaban a uno cuando uno estaba en la escuela. Entonces, aquí, ¿qué tendría? Al acarrear 1, aquí tengo 1, más 1, 2, más 1, 3. 3 en base 10, que equivale a 1, 0 en base 3. O sea que es 0 y llevo 1. ¿Cierto? Sumo este acarreo con este numerito. 1 más 1 da 2. No sobrepaso la base. 1 más 2, 3. Que es 1, 0 en base 3. O sea que pongo 0 y aquí acarrearía 1. Daría 1 más 1, 2. Este numerito es el resultado de esta suma en base 3. Pongamos esta suma en base 3, escribámosla en base 10. Y miremos, esto sería 2, 0, 2, 0, 0, 1. En base 3 la vamos a escribir en base 10 mediante expansión polinomial. Tienen que tener en cuenta que esto es 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4 y 3 a la 5. O sea que esto sería 2 por 3 a la 5, más 0 por 3 a la 4, más 2 por 3 a la 3, más 0 por 3 a la 2, más 0 por 3 a la 1, más 1 por 3 a la 0. Aquí estamos pasando de base 3 a base 10 mediante expansión polinomial. Esto es 3 por 3, 9. Por 9, 81. Y está el 3 a la 4. Por 3, 243. Y 243 por 2 será 486. Ahora rectificaremos esta suma. Aquí esto es 27 por 2, 54. Aquí esto sería 1 por 3 a la 0. Y esto sería más 1. Esta suma sería la siguiente. Sería 1 más 4, 5, más 6, 11. 6 más 8, 14. Esto sería 541 en base 10. Y fíjense que este numerito, estos dos números sumados acá, en base 10, daría 541. 4 y 7, 11. 3 y 1, 4. Y 4 y 1, 5. Entonces, sumamos estos dos números referidos a base 3 y luego pasamos a base 10 para chequear que la operación sí estaba perfectamente bien hecha. Sigamos entonces en el presentador visual con otro desarrollo. Vamos a ver lo que se llama el algoritmo de cambio de base. Existe un algoritmo muy efectivo para pasar un número en base 10 a otra base. Y ese algoritmo lo voy a describir. El algoritmo dice así: el último dígito es el residuo que queda al dividir el número por la base del nuevo sistema. El segundo dígito se obtiene de la forma siguiente: se toma el cociente de la división anterior y se divide por la base del nuevo sistema. Usando el algoritmo descrito, vamos a
ejercitando en el algoritmo, escriba 451, que está en base 10, vamos a escribirlo en base 6. Por eso se llama división por la base, porque uno lo que hace es dividir sucesivamente por la base al cual quiere uno pasar el número, como vamos a ver acá. Simplemente que aquí ya tenemos la operación bien ya hecha. Cuando dividimos 451 por 6, el cociente nos da 75 y el residuo es 1. Este 1 es el dígito de las unidades en la nueva base. Este 75 después lo volvemos a dividir por 6, como veremos en el paso siguiente. Y nos da que 75 es 12 veces 6 más 3. Esto será el segundo dígito, mirando de derecha a izquierda en la nueva base. Este 12 lo volvemos a dividir por 6. Y obtenemos que 12 es 2 por 6 más 0. Esto es el tercer dígito mirando de derecha a izquierda en la nueva base. Aquí lo veremos más claro al final. Por último, el número 2 es 0 veces 6 más 2. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En base 6, el número 451 no es más que 2031 en base 6. Usando como el abuso del lenguaje que les hablaba en el módulo anterior, sería 2031 en base 6. Esto sería el dígito de las unidades, esto es de el que sigue, esto es el que sigue y este es el último dígito tirando hacia la izquierda. O sea que 451 en base 10 no es más que 2031 en base 6. Vamos a ver este otro ejemplo. Escriba 724 en base 7. Entonces escribo 724 que está en base 10, lo vamos a pasar a base 7. Esto sería 103 por 7 más 3. Este 103 lo volvemos a dividir por 7. Bueno, este residuo es el dígito de las unidades en la nueva base. 103 es 14 por 7 más 5. Este es el dígito siguiente. Bueno, queda aquí 14. 14 es 2 por 7 más 0. Por último, 2 es 0 por 7 más 2. O sea que en la nueva base, el número 724 es 2053 en base 7. O abusando otra vez más del lenguaje, 2053 en base 7. O sea que 724 en base 10 es 2053 en base 7. Ese es el algoritmo de cambio de base, que es un algoritmo muy efectivo. Bueno, sigamos. Veamos el siguiente ejemplo usando el presentador visual. Dice así. Vamos a ver el siguiente ejemplo usando el presentador visual. Un profesor dice que hay 100 estudiantes en la clase, de los cuales 24 son niños y 32 son niñas. ¿Qué base numérica está utilizando el profesor? Cuando digo 100 estudiantes estoy hablando de 100 en una base desconocida. Vamos a escribirlo acá. Me están diciendo que hay una base n desconocida. Base n desconocida. En esa base n desconocida, el profesor dice que hay 100 estudiantes. En esa base n desconocida, de los cuales 24 son niños y 32 son niñas. Es claro que 24 más 32 en esa base desconocida debe ser 100 en esa base desconocida. La idea es conocer cuál es esa base. Obviamente, como vuelvo a repetir y he dicho tantas veces, estoy haciendo como un abuso del lenguaje. Esto sería 2, 4 en base n, 3, 2 en base n, 1, 0, 0 en base n. Y la suma de estas dos en esa base desconocida debe ser esto, ¿cierto? Porque son 100 estudiantes, de los cuales 2, 4 son niñas y 2, 4 son niños y 3, 2 son niñas. Entonces veamos, vamos a ver qué ocurre aquí. 100 en base n, vamos a pasarlo a base 10. Sería, esto es n a la 0, n a la 1, n a la 2. O sea, 1 por n a la 2, más 0 por n a la 1, más 0 por n a la 0. Esto da n al cuadrado. Vamos a escribir 2, 4 en base n.
sería 2 por n a la 1 más 4. O sea, esto sería 2n más 4. Y vamos a escribir 3, 2 en base n. Sería 3 por n a la 1 más 2. O sea, 3n más 2. Se debe cumplir que 1, 0, 0 en base n sea 2, 4 en base n y 3, 2 en base n. Pero ya referí todo a estos a la conocida base 10. Entonces yo voy a poder decir que esto n al cuadrado es igual a la suma de estos dos. O sea, 5n más 6. Aquí obtengo entonces que n al cuadrado menos 5n menos 6 es 0. Se trataría de hallar la solución buscando las raíces de esa ecuación cuadrática. Por inspección, entiendo que esto sería n menos 6 por n más 1 igual 0. Chequemos que si es así, n por n es n2, más n menos 6n daría menos 5n, y menos 6 por n da menos 6. Esto tendría dos soluciones, n igual 6 y n igual a menos 1. Esta se desecha porque no pueden haber bases negativas. Entonces la solución es la siguiente: el profesor trabaja en base 6. El profesor trabaja en base 6. En esa base, veamos que el problema tiene solución. Utilizo otra hoja acá y el problema original era 100 en base n, donde 2,4 son de un sexo y 3,2 son de otro sexo. Y concluimos que n era 6. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que 100 en base 6 tiene que ser igual a 2,4 en base 6 más 3,2 en base 6. Es claro que 100 en base 6 no es más que 1 por 6 al cuadrado, más 0 por 6 a la 1, más 0 por 6 a la 0. Esto da 36. Ya aquí me lo referí a base 10. A base 10. Y voy a escribir 2,4 en base 6. 2,4 en base 6 sería 2 por 6 a la 1 más 4. Esto es 2 por 6, 12 más 4, 16. Aquí está 16 en base 10. Voy a escribir 3,2 en base 6. 3,2 en base 6 sería 3 por 6 a la 1 más 2. Esto sería 3 por 6, 18 y 2, 20. 20 en base 10. Referí esto a la base 10. Entonces, en base 10, en realidad hay 36 estudiantes, de los cuales 16 son niños y 20 son niñas. Nos chequeamos, cambiando a base 10, que esta suma es correcta, por tanto el ejercicio está bien desarrollado. Sigamos a ver qué encontramos en el presentador visual, o si no, aquí en la presentación, o si no, vemos otros ejercicios. Bueno, vamos a ver otros ejercicios usando el presentador visual. Vamos a hacer esto. Multiplique 13 en base 10 y 43 en base 10, pero en el sistema base 5. En sistema base 5. Entonces, en sistema base 5, 13 en base 10, va a ser fácil de demostrar que 13 en base 10 va a ser 2, 3 en base 5. Y va a ser fácil demostrar que 43 en base 10 no es más que 1, 3, 3 en base 5. Entonces vamos a hacer esta multiplicación, pero refiriéndonos a la base 5, y después pasamos a base 10 para corroborar el resultado. Entonces vamos a escribir 1, 3, 3 en base 5, lo voy a multiplicar por 2, 3 en base 5. Y vamos a ver cómo se multiplica. La multiplicación, pues, como para dar la explicación, la hacemos referenciada a base 10, pero estamos en realidad en base 5. 3 por 3, 9 en base 10,
Pero 9, hagamos acá, 9 en base 10, no es más que 1, 4 en base 5. Entonces, ¿qué hago aquí? Escribo 4 y llevo 1. 3 por 3, 9 en base 10 más 1 que llevaba 10. 10, 1, 0 pues en base 10, no es más que 1, 5 en base 5. Entonces, ¿qué escribiría aquí? Perdón, aquí tengo un errorcito, sería en base 5 sería 2, 0. 2, 0 en base 5. Entonces, ¿qué escribo aquí? 0 y llevo 5. 3 por 1, 3 y 5, 8. 3 por 3 y 1, 10. Vamos a ver. 3 por 1, 3. Y 2 que llevaba 5. Y 5 es 1, 0. Vamos a repetir esta primera parte. 3 por 3, 9. 9 en base 10 no es más que 1, 4 en base 5. 1, 4 en base 5. Entonces pongo 4 y llevo 1. 3 por 3, 9 y una que llevaba 10. 10 es 2, 0 en base 5. Pongo 0 y llevo 2. Y 3 por 1, 3 y 2, 5. 5 en base 10 es 1, 0 en base 5. Similarmente aquí decimos 2 por 3, 6. 6 es 1, 1 en base 5. Pongo 1 y llevo 1. 2 por 3, 6 y 1, 7. 7 es 1, 2 en base 5. Pongo 2 y llevo 1. Y 2 por 1, 2 y 1 que llevaba 3. Como no paso de la base, pues queda 3. Acuerden que en base 5 los dígitos utilizados son 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces enseguida pues simplemente sumamos. Esto sería 4. Esto es 1. Esto es 2 y esto es 4. Nunca nos pasamos de la base. Por tanto, y podemos chequear fácilmente que 42, 14 en base 5 no es más que 4 por 5 a la 3. Vamos a referir la base 10. Más 2 por 5 a la 2. Más 1 por 5 a la 1. Más 4 por 5 a la 0. Y se puede chequear que esto es 559 en base 10. Esto sería el resultado si hubiéramos multiplicado estos dos números directamente en base 10. Entonces, en este ejemplo mostré cómo se multiplica en cualquier otra base y vemos que es un resultado muy análogo a multiplicar en base 10. En los módulos que siguen, en particular en el siguiente, vamos a ver un método que se llama método de multiplicación por la base, que me va a permitir pasar fracciones racionales de base 10 a otra base, porque de otra base a base 10 seguiremos utilizando la expansión polinomial. Eso será el tema del módulo siguiente, que es el módulo número 30. Muchas gracias.